La sustracción de cables de cobre es una práctica bastante habitual en los últimos tiempos, si no véase la que se ha organizado con el robo / sabotaje de cables en la línea del AVE Madrid-Sevilla de este pasado lunes. En Extremadura no estamos exentos, aunque de momento nos libramos de este tipo de actos en la nueva línea de alta velocidad. Donde sí se ha producido este tipo de robos ha sido en el polígono Espacio Mérida, sustraerse el cobre de las líneas de iluminación de este parque empresarial, un hecho que ha obligado a la Junta a reponer el cableado y sustituir, de paso, las luminarias por otras de tipo LED. Y es que el cobre está en alza en el mercado negro, produciéndose un incremento del 87% de los robos en España desde el año 2019. Por eso, hoy ponemos en la picota este tema. Bienvenidos a este tiempo de la picota, a este tiempo de análisis y de noticias en el que vamos a repasar la actualidad de proximidad con nuestros picoteros en esta mesa de diálogo, de debate, en la que vamos a poder repasar esos asuntos más destacados de la jornada. Hoy están con nosotros José María Díez. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal tu Semana Santa, tus vacaciones? Pues mi Semana Santa un poquito movida y pasada por agua como la de todos, me imagino, ¿no? Pero vamos, con alegría, porque ese agua es casi milagrosa, ¿eh? Nos está poniendo un campo, está este fin de semana en el campo, y está el campo precioso. Está en las jaras, donde hay jaras, están como no han estado nunca, margaritas, amapolas. Sí, vale la pena aguantar unos días de lluvia por ver el espectáculo de la naturaleza. Esos maravillosos colores de la primavera extremeña. Pepe Aroca, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muy ¿Y tu bien. Semana Santa qué tal? Gracias por invitar. Pues nada, agradablemente tranquila aquí en Mérida y a mí disfrutando de este tiempo que a mí personalmente me gusta. Cada uno tenemos nuestros gustos. Hay gente que cuando sale el sol y llegamos a 30 grados hace buen tiempo. Para mí es mal tiempo. Prefiero esto porque además todos sabemos que luego ya vendrá el tío Paco con el calor, o sea que el que quiera calor lo va a tener. Sí, de calor nos vamos a aburrir, como siempre en esta tierra, ¿no? El único problema son los alérgicos, los que somos alérgicos, ¿eh? Que evidentemente cuando venga apretando las temperaturas es cuando más estaremos, peor estaremos. Pero entonces, cuando sucede lo que este año, se concentra la temporada alérgica, es intensa, pero menos días. Porque tú sabes, como alérgico, yo soy también, que ya en estas fechas tendríamos que estar mal. Sí, es cierto. Bueno, en fin, a ver cómo vamos evolucionando, poco a poco. La Junta de Extremadura va a destinar más de 66.000 euros a reponer el cableado y luminarias del polígono Espacio Mérida tras haber sido sustraído Este contrato será ejecutado por la empresa pública Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, FEISA, propietaria, por cierto, de las parcelas a las que sirven de acceso los viales donde se ubican las instalaciones objeto de ejecución de estas obras. Y es que, aunque cuenta con una entidad de conservación constituida, al igual o similar que la del polígono El Prado, como apenas hay empresas, más allá del consorcio oleícola extremeño, es esta empresa pública la que se hace cargo en tanto no comience a construirse la futura fábrica de cátodos de batería, que, como saben, ha reservado una buena parte de las parcelas de este parque empresarial que lleva años de espera para ponerse en servicio. Tanto es así que tiene que ir renovando infraestructuras como esta por falta de uso. En cuanto a las sustracciones, precisamente esta semana hemos conocido que las fuerzas de seguridad registraron en 2024 un total de 4.433 robos de cableado de cobre y materiales conductores a nivel nacional, lo que supone un incremento del 87% si se compara con los delitos por este tipo de sustracciones de 5 años antes. Y es que desde 2019 estos robos han ido aumentando año tras año. Y como decimos, en Extremadura no hemos estado exentos, aunque afortunadamente no nos ha tocado con el tren. También es cierto que el tren, el único que circula entre Plasencia y Badajoz, que es el eléctrico en estos momentos, ya no salían las Pascuas. Si el diésel no funciona y el eléctrico nos quita los cables, ya sería lo último. Pero en fin, lo de los robos de los cables, ¿cómo lo ves, Pepe? A mí la verdad es que diría que casi me deprime este daño continuo y diario al patrimonio público. Me hace pensar en
la ruina económica que supone esto. Es decir, el gasto que supone para todos, para la administración pública, construir estas infraestructuras y que luego te las desmontes, te las roben, te las destrocen por la noche. Es un despilfarro público. La verdad es que hay que alabar la labor de reconstrucción constante que se hace, y es especialmente grave cuando altera el funcionamiento del servicio público, porque en este caso estamos hablando de un polígono que todavía tiene poca o nula o ninguna actividad, y bueno, pero como ha señalado Fran, el otro día hubo un robo selectivo, no sé si sabotaje. El sabotaje es cuando... Los de la Renfe ya dicen que es un sabotaje, de todo daño de este tipo es un sabotaje, al margen de las motivaciones que tenga. Entonces, en este caso fue un destrozo al servicio público. Lo que más me ha llamado de la atención de la noticia es que se van a reponer el cableado de cobre por otro de aluminio. Supongo que será porque, vamos, si es correcta la información que tenemos, supongo que será porque no le vale a los ladrones. Hay una labor de seguimiento en los almacenes de reciclaje, pero a la luz de lo que está pasando continuamente, esto es insuficiente. Yo no sé, la Guardia Civil está ahí, pero supongo que estos almacenes de reciclaje se nutren de material viejo, de derribo, de construcciones, pero ya me sorprende que haya un mercado de cobre. Yo creo que ahí está el quiz de Pepe de la cuestión, que es muy difícil proteger todas las líneas de cobre que hay en el país, tanto de eléctricas como de polígonos industriales, como de servicios telefónicos o servicios de alumbrado de una ciudad. Sería imposible asegurar que no hay robos, pero yo creo que es fácil ver quién los compra y ver dónde se funde ese cobre y cómo se comercializa ese cobre. Yo creo que eso es más sencillo. Tienen yo no sé, por los cárteles de la droga tienen controlados, saben quién distribuye, saben quién compra, saben quién vende, y no saben quién compra el cobre. Todavía no hay ninguna. Hay detenciones de gente que va a robar cobre, pero no detenciones de gente que compra cobre, que ahí es donde está el verdadero problema. Quitando eso, yo creo que quitaría, si no tienes dónde venderlo, que con el cobre te lo comes. Es imposible. Y luego, claro, existen robos. Existe el robo en el que el daño es directo. Te quitan 20.000 euros y te han quitado 20.000 euros. Pero aquí hay unos daños añadidos tremendos, ¿sabes? Porque el robo de lo del tren del otro día, del lunes, 300 euros me parece que es el valor. Entonces, y han sido en 5 puntos. En los 5 puntos han sido tan torpes como para robar 300 euros. O sea, han fallado los 5 equipos que iban a robar en los 5 puntos que se ha robado, y han robado una miseria. 60 euros cada uno. ¿O iban realmente a hacer daño? Entonces, ese es el daño real del robo, porque hay robos que realmente son sabotajes. O sea, si tú vas y robas piezas, no sé, que son indispensables para que funcione una industria, para que funcione un servicio, estás haciendo sabotaje, está claro. A mí como país esto me causa temor, claro. De que estemos construyendo líneas de alta velocidad ferroviarias que son carísimas y que, como tú dices, son kilómetros y kilómetros en el campo, fuera de la vista de cualquier tipo de vigilancia, y lo fácil que es anular una red de alta velocidad. Y en la línea de lo que decía Fran, es que me temo que en Extremadura nos pueda ocurrir lo mismo. O sea, que después de llevar 30 o 40 años esperando una línea de alta velocidad que nos lleven, en fin, que nos sitúen en un mercado de forma competitiva, una panda de 3 o 4 señores en una furgoneta una noche te corten una línea. Pero fíjate, yo lo que no entiendo es cómo, efectivamente, cómo se regula es decir, hay un mercado negro, evidentemente, del cobre, pero se deberá utilizar en algún tipo de obra privada, se supone, no va a ser pública. Pero no entiendo cómo no existe un control más férreo sobre la compra, ¿no? de pues ese porque cobre. En vez de dedicarse al control, nos estamos dedicando a tirarnos los trastos a la cabeza. O sea, ¿tiene la culpa el gobierno de que hayan robado esos 300 euros en cobre y que hayan parado la línea de Madrid-Sevilla? ¿Tienen la culpa realmente o no la tiene?
Entonces, el Partido Popular echa la culpa. Ni la Junta de Extremadura, de que en Espacio Mérida la le Junta de haya... Extremadura, aquí tienen la culpa la Junta de Extremadura de que hayan robado estos cables ahí en Espacio Mérida. Pues no, porque pueden robar en cualquier sitio. O sea, no hay que politizar todo esto. Esto es un tema de vandalismo o de gente que quiere hacer daño de por sí. ¿Cómo solucionarlo? Pues... en el mercado del cobre es donde está la clave, evidentemente. En el mercado del cobre, porque a mí me sorprende cuando nos llegan noticias de que han detenido a 4 personas que han robado y tal. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿y los que compraron ese cobre pidieron factura? Claro. Porque a veces, según quién te venga y la forma en que te venga, es evidente que ese cobre está robado. Entonces, ¿cómo es posible que existan compradores, tantos compradores, y un circuito de cobre robado? Mira, tú para pagar una factura de 2.000, 3.000 euros, 4.000, el banco te tiene que hacer una autorización, tiene que notificar. O sea, hay un control por el movimiento de capitales tremendo, que tú no puedes pagar en metálico. En efectivo, en metálico. En efectivo, no puedes, tiene que ser a través de banco, tiene que estar todo. Y aquí se puede vender ese cobre y cómo pagan el dinero de ese cobre al que... O sea, ese movimiento de capitales, yo creo que es ahí donde está el tema. Es un tema económico, un tema financiero. O sea, no es un tema político, es un tema de policial y un tema económico donde hay mucho dinero en juego. Y es un tema contra el patrimonio público. Y contra el patrimonio, contra todos nosotros. No es que es un señor en su chalet, no, esto es un contra el patrimonio público, triplemente o 10 veces perseguible, vamos, hay que perseguir, vamos. Es que a cuánta gente... Mira, ayer me parece que estuve una chica que iba de Sevilla a examinarse de oposiciones a Madrid y perdía el tren. Una mujer que ha estado 2 años estudiando para presentarse a unas oposiciones que puede aprobar o puede suspender, pero lo normal es que si se presenta es que es con la ilusión de aprobar. No se puede presentar. ¿Cómo cuantificas ese daño? ¿Cómo cuantifica ese daño? Que además es irreparable. Ese es un ejemplo. Y como ese hay 10.000 ejemplos, porque fueron 10.000 afectados y cada uno, pues, uno que perdió el avión, el otro que no pudo tal, el otro que no llegó a la consulta del médico. En fin. Sí, pero en todo caso, incluso esas tienen factura, es decir, pueden pasar la factura de lo que le ha costado el avión, el billete nuevo, el hotel que ha perdido, el viaje o el destino a donde iba, etcétera. Pero la chica de la oposición no puede presentar. ¿Qué daño presenta? ¿Qué va a presentar? Claro. Claro. Es terrible, eso. Sí. Es Hombre, terrible. debería ser una razón para anular una oposición, una causa de fuerza mayor, pero claro, ahora perjudicamos a lo mejor al 3.000 o 4.000 que se presentaron. Que iban de toda España y que han tenido hoteles, que han tenido... Es que no es fácil la solución. Por cierto, que en el casco urbano... Me preocupa el civismo español respecto me pregunto si en otros países de Europa sucede esto. Iba a decir que en el casco urbano de Mérida tampoco hemos estado exentos. Hace ya algunos años robaron el cableado de las farolas de la isla, del parque de la isla, si recordáis. Es decir, que en un entorno urbano vigilado, entre comillas, o más vigilado que el de Espacio en Mérida, también se pueden producir este tipo de hechos. Y es que no se pueden poner cámaras en todas partes, no se pueden poner. Y luego además, aparte de poner la cámara, necesita un mantenimiento de cámara, necesita una persona que vea la cámara. O sea, es que no puedes, porque siempre te van a quedar, mira, esta gente fue donde no había cámaras. Siempre te va a quedar un punto negro donde van a ir ahí y ya está. Entonces, por mucho que te las tengan en cámara, van a ir al punto ciego. El tema de las urbanizaciones, no, mucha seguridad, vamos a poner cámara en las puertas, ¿vale? Pero el que va a entrar ilegalmente te salta la valla y te está ganando dinero de la cámara en las puertas, del mantenimiento, y te van a saltar por la valla y no lo vas a ver tampoco. Pues, efectivamente. Bueno, vamos a otra cuestión, porque continúa la polémica epistolar a cuenta de la gestión del apagón en Mérida. Si ayer damos cuenta de la carta que el alcalde de Mérida envió a María Guardiola exigiendo una explicación por la falta de coordinación entre Junta y Ayuntamiento en aquella jornada, pues a última hora de la tarde de ayer la presidenta del Ejecutivo Autonómico respondió a Osuna con otra misiva en la que él expresa su profunda decepción, dice, por la afición del alcalde a confrontar con el gobierno autonómico, señalando que la gestión de la emergencia no es objeto de debate político. Esa es la carta que tenemos en pantalla, la que le envió ayer Guardiola, que por cierto también envió otra carta ayer, estuvo entretenida. La presidenta, digo, porque escribió otra carta al presidente de la Junta solicitándole más información del gobierno central
aquí se van pidiendo responsabilidades en cadena, ¿no? De uno a otro. José María. Es que tú lo has dicho. Blanco y en botella, ¿no? O sea, esto no es cuestión de que me pida responsabilidades a mí, pero yo sí se las pido al otro. Entonces, esto es un despropósito que yo no sé dónde vamos. ¿Cómo que no es cuestión política decir si me has atendido o no? Claro que lo es. Lo que hay que hacerlo es de una manera lógica. Y luego decir, no permito que tú hagas conmigo lo que yo sí hago con el otro. Es que yo no sé si está más claro y ni hace falta más explicación. Lo primero, el tema del apagón. El tema del apagón, surgió un problema y pedimos la emergencia 3. O sea, yo no quiero saber nada. No quiero saber nada. Entonces, ¿para qué valen las autonomías? Cuando falle la sanidad, no quiero saber nada. Cuando falle la educación, no quiero saber nada. Si hay un apagón, no quiero saber nada. Entonces, ¿para qué vale una autonomía? ¿Realmente valen para algo? Porque nosotros, una administración, y tenemos un presidente, en Valencia, un presidente, hay una dana. No, yo no soy del gobierno central. ¿Para qué queremos autonomía? Entonces, si cuando realmente hace falta que estén ahí, no están. O sea, ¿qué vas a estar? ¿Para el día a día, para lo facilito y cuando hay complicaciones, emergencia? Pues yo creo que no, yo creo que hay que estar. No sé. Hola, José. Pepe. Minuto y marcador. Por hablar de esta nueva polémica que nos trae. Yo creo que la primera andanada fue si no me equivoco, la del consejero de presidencia de la Junta de Extremadura ayer, pidiéndole explicaciones al gobierno central, porque una semana después todavía ahora hablamos de no ello, se sabe. Después, si sigo sí. en lo cierto, fue la portavoz regional del PSOE la que criticó a su vez la irresponsabilidad de la Junta de Extremadura porque no estuvo el día 28 donde debía de estar. Luego con el alcalde de Mérida abundó en esa, y luego esta carta que te mencionas de la presidenta María, digamos que es el 2-2, una cosa así, 1-0, 1-1, 1-2, este es el 2-2. Por empezar por el principio, yo creo que quien exige o quien pida explicaciones por algo debería tener la conciencia tranquila de que ha hecho lo que tenía que hacer anteriormente. Y entonces traigo a colación lo que ha mencionado José María. Es decir, no ha pasado una semana desde el apagón, no, sino han pasado 6 meses desde que ocurrió la dana en Valencia, y el señor Mazón, de quien el señor Bautista y la señora Guardiola son compañeros, no es que haya dado ninguna explicación certera, es que no ha dado ninguna explicación de dónde estuvo esa tarde. Entonces, pedir que en una semana se explique lo que un compañero al que defiendes y apoya en una cosa bastante más grave, porque hubo muerte, no la ha dado todavía. Pero además, yo creo que antes de exigir, tienes que exigirte a ti mismo. Y el episodio abundando también lo que dice José María, del día 28 de la Junta de Extremadura, yo creo que quizá en los primeros momentos, ante el desconcierto, la falta de información, era lógico que se pasaran los poderes al gobierno central, pero no en el sentido de desembarazarte de todo, es decir, tú tomas, digamos, el control como ser responsable, pero en colaboración conmigo, en coordinación. Una cosa es lavarse las manos y decir, pedir ayuda. Eso es cosa tuya. Y otra cosa es, coge tú el mando porque tú tienes toda la información y más poderes, la UME, por ejemplo, pero en coordinación conmigo. Son cosas distintas, corresponsabilizarte a quitarte el muerto de encima. Pero que el tema del apagón es realmente, porque yo he escuchado, yo entiendo un poco de electrónica, de electricidad, de cómo funciona, pues por lo menos porque nos ha tocado en la época que empezamos, nos tocaba subirnos a las torres a todas partes de emisión, y ya sé entender un poco cómo funciona el sistema eléctrico. Es complicado, ¿eh? Es complicado, pero es que hay que generar lo que se consume. Si tú generas más de lo que consumes, tú imagínate que en tu casa tienes 220 y una potencia de 5 kilovatios. Y todos los 5 kilovatios, todos los equipos enchufados. Y te llegan 7.000 kilovatios o 7 kilovatios. Si no saltan los plomos, se carga la televisión, el frigorífico, se carga la instalación, se lo carga todo. Precisamente tú tienes la instalación y los protectores, los famosos plomos, para que no entre más tensión de la que tienes contratado, de la que tienes
calculada el circuito, porque si no se quemaría. Entonces, por eso saltan, porque tienes que producir lo mismo que se demanda. Si hay una descompensación, saltan las protecciones. Entonces, yo lo que echo de menos es que no haya cortafuegos para que no haya un apagón general, sino que sea zonal. Yo creo que sin duda los hay. Esos relés o cortafuegos lo hay. Yo creo que el problema es que no funcionaron. Y esa es la cuestión. Es decir, ¿por qué ¿Que no funcionaron, Pepe, o que fueron excesivamente... el margen era tan estrecho que funcionó demasiado pronto? No funcionaron bien, en todo caso. Si había una anomalía, en una parte del sistema, ese sistema está diseñado para que quede aislado ese problema. Igual que Francia desconectó de España, porque habría saltado el sistema de Francia y luego el de Bélgica y luego entonces... O en las islas, exactamente. Las Baleares desconectaron y no les pasó esos sistemas que habla José María existen. Lo que no sé es por qué no funcionaron o no funcionaron bien. ¿Y eso es responsabilidad política o es responsabilidad? Allí hay mucho dinero en juego. En esto del apagón hay mucho dinero en juego. Hay nucleares, intereses por nucleares, intereses por renovables. Hay una cantidad de dinero en juego que ahora están tirando los dardos a la cabeza y a ver quién da más fuerte para cada uno jugar según sus intereses. Hay gente que defiende el tema de las nucleares, todos lo sabemos. O sea, aquí hay que renovar Almaraz, hay que renovar tal, y encima hay que pagarles lo que hace... Almaraz, que no ha entrado hasta hoy en funcionamiento, por cierto. O sea, es una semana después. Pero no creo que haya sido una anomalía del sistema, Si entran energías más baratas, pues son las primeras que entran. Claro, claro. Es que se ha dado también como una noticia alarmante, la tienen parada. No, es normal. Es decir, que el reactor 1 sí estaba parado por mantenimiento y el reactor 2 se paró en el momento del todo ha sido normal. Mira, un poco para comprenderlo, cuando vamos por la carretera y vemos un parque de molinos eólicos, a lo mejor hay girando 4 o 5 y el resto están parados. Y dicen, ¿cómo es que están parados así? Pues porque no hay demanda, no hay que generarlo. Porque como el problema de la energía es que no sabemos almacenarla. Ese es el gran problema. No es como el agua que hacemos presa y almacenamos para cuando hay sequía. La energía hay que consumir, la que tú produces la tienes que consumir. Y entonces, si no están demandando, pues tú tienes que parar los molinos. Eso pasa con todas. Entonces, imaginemos que en vez de un molino es una térmica, es una nuclear, pues hay que pararla, porque quemaríamos la instalación, ¿no? Y ya que te veo un poco muy puesto en el tema, bueno, poco a poco, escuchando a expertos y tal, parece que va clarificándose y que todo puede incluso haberse debido a un error humano. De los propios técnicos. Puede ser. De los propios técnicos que no eligieron el mix adecuado. Nuestro sistema, para que ustedes lo entiendan también, está compuesto por diferentes fuentes de energía. Sí. Lo habéis comentado antes, nuclear, eólica, hidráulica, etcétera, molinos, fotovoltaica, etcétera. Y dependiendo del mix que se elija en cada momento, pues hay un resultado u otro y un precio, que es al que tú apuntabas. Pues parece ser que el error puede venir de esa mala elección por parte de los técnicos de ese momento en el mix, porque un exceso, según parece, de energía verde renovable, como la fotovoltaica, puede haber influido en la frecuencia, que son 50 Hz de nuestro sistema, puede haberla alterado y haber producido esas fluctuaciones. Esto es lo último que yo he leído. Sí. Bueno, 50 Hz son las 50 curvitas que exacto. ¿sabes? La corriente por segundo. Por segundo, 50. Entonces, claro, que pidan una explicación. Dime una explicación ya. Transparencia, porque si no hay transparencia no hay democracia. Dime qué ha pasado ya. Si no se sabe, ¿qué te van a decir? Si te dicen cualquier tontería, pues me estás mintiendo. Peor, si no me dices nada, malo. Entonces, son temas técnicos, muy técnicos, que incluso ingenieros industriales dicen que puedes tardarse meses en saber la explicación por la cantidad de puntos, por lo complejo que es la distribución de energía eléctrica. Se puede tardar meses en saber qué ha pasado para que no vuelva a ocurrir, y políticamente se exigen explicaciones en 2 o 3 minutos, o sea, en 2 o 3 días, y si no, no hay transparencia y la democracia se hunde y este país es un desastre. Y estamos creando otra vez alarmismo en algo que fue un problema técnico y que la población se comportó como nunca jamás en la vida, ¿no? O sea,
la ciudadanía dio una lección de civismo tremendo. O sea, aquí no, vamos a echar el ejército a la calle para... No hubo nada, no hubo robo, no hubo incidentes, no hubo nada de nada. Comportamiento ejemplar. Y entonces ahora el comportamiento es, la democracia se va, se rompe, España, elecciones, no podemos crear caos. O sea, ya está bien, estamos en la política del caos. Sí, sí. Y esto hay que saber, hay que bajar el suflé, hay que bajar el suflé, esto no es el caos, esto está funcionando y las averías, existen averías y se solucionan. Tú tienes una fuga en casa, llama al fontanero y viene y te quita la avería y deja de inundar al vecino y no pasa ningún caos y no te pegas con el vecino, llega el seguro, pagas los arreglos y tan amigos y a tomar una caña luego. Pues esto es lo que hay que hacer, aquí no tienes... De todo esto me quedo con la responsabilidad de la gente, sí, total. Con la calma, la tranquilidad, la seguridad, la confianza. Yo creo que la gente en general confía en sus administraciones, en los ayuntamientos, en las comunidades, en el gobierno, en general. Otra cosa es que bromeemos con una cosa y otra, pero de este episodio, desde luego, frente a la normalidad del funcionamiento del país, yo no he ido a ninguna gran empresa metalúrgica salir diciendo me habéis arruinado, voy a echar a 1000 trabajadores. Es que esa serenidad, esa responsabilidad, ese trabajo, esa comprensión, porque ante los errores ajenos, si no son intencionados, hay que ser comprensivos, pues porque todos los cometemos, frente al infierno político en el que nos tienen, nos intentan tener desasosiego. La democracia se acaba. Y al final esa sobreactuación, ese histrionismo y tal, es lo que lleva a la gente a desconectar de la política. No a un debate sereno. Vamos a esperar a que los técnicos, si son capaces, el tiempo sean capaces, lo aclaren, porque lo importante es que la luz volvió. Mira, y volvió en 24 horas. En menos, incluso. ¿Y la sanidad vuelve en 24 horas? Sí. ¿A la normalidad o sigue deteriorándose? Hombre, aquel día, gracias... ¿Y la educación? Claro. ¿Se vuelve en 24 horas o sigue deteriorándose? Y así muchos servicios. Aquel día el ayuntamiento llevó generadores eléctricos a centros de salud. Es decir, eso es un ejemplo de colaboración. El director del área de salud de la Junta de Extremadura llamó al ayuntamiento, el ayuntamiento tenía unos generadores y los prestó. Y bueno, ninguno ha hecho gala ni de haber... de lo malo ni de lo bueno, sino es lo normal. Son cosas, es que no deberíamos de saberlo. Es que eso es mejor que no lo sepamos, porque eso, que las cosas funcionan. Hay fuego, pues a por él apagarlo. Ya está. La colaboración institucional, que ¿no? Si yo te llamé y tardaste 3 horas, ¿no? Que debe funcionar, digo, la colaboración institucional que debe funcionar. Por cierto, ya habías hecho referencia, pero de otro lado, como ya has comentado, el consejero de Presidencia Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha considerado un poco, dice, irresponsable que el Gobierno de España no aporte información certera una semana después de haberse producido el apagón, sin saber, dice, el motivo, y calificando este hecho de absolutamente grave. Abel Bautista pues, ha realizado estas declaraciones a pregunta de los medios con motivo de su presencia junto a la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el acto de celebración del Día de la Policía Local de Extremadura en Coria. En este sentido, el consejero extremeño ha planteado que cuando no hay transparencia, dice, en democracia, y cuando se somete a los ciudadanos a vaivenes informativos, desconecta y tiene el peligro de que cuando sigan pasando hechos preocupantes, hechos graves, pues pudiera ser que el ciudadano haya desconectado completamente. José María, ya ha avanzado Pepe algo. Sí, pero mira, yo creo que realmente el ciudadano cuando desconecta es cuando la bronca es continua. Aparte de la transparencia está claro, pero la transparencia, si no hay nada que decir, ¿qué voy a decir? Si no sé por qué ha sido el apagón, ¿eso es falta de transparencia o eso es que no se sabe realmente? Que es lo que están diciendo todo el mundo. Entonces yo creo que el ciudadano no desconecta. Hombre, a lo mejor puede desconectar por cierta parte de transparencia, pero vamos a mirarnos un poquito para adentro, ¿eh? Hace poco también Pepe decía lo de Valencia. En Valencia sí hay transparencia y aquí no, o en el central, o yo qué sé, aquí hay muchas varas de medir. Yo me acuerdo en los mercados en la Edad Media, en los mercados había un sitio, una piedra donde tenían que pasar todos con la vara y la vara de paño era la misma para todo el mundo, debería ser. Aquí no hay vara de medir, aquí la vara de paño, depende de quién sea, es más larga o más corta.
Entonces, ¿el ciudadano desconecta? Sí, está desconectando, pero yo creo que está desconectando por este sinsentido y esta bronca continua. Pepe. Pues si no hay una información, a mí me gustaría saber ya con seguridad qué habría pasado. Pero bueno, tampoco me importa en mi vida diaria no saberlo. No tengo paciencia, tengo comprensión, tengo tranquilidad y no creo que esto menoscabe la calidad democrática en absoluto. Yo creo que lo que menoscaba la calidad democrática es esta esgrima diaria por el poder, interpretando además que este tipo de sobreactuaciones van a decidir el voto de alguien. Lo que hace desconectar, como decir, a la gente de la política es esto no es política. Esto es una lucha de declaraciones estéril, frustrante, retrógrada y que además no nos hace progresar en nada, ni en civismo, ni en calidad democrática, sino todo lo contrario. La gente lo ha superado, la gente sigue su vida diariamente. Estos señores parece ser que en una semana todavía no han superado el apagón, están en el apagón, en el apagón de la sensatez. Este es el apagón que tienen todavía. Pero además del sentido común. Sí, pues está bien, el apagón de la sensatez. Asegúrame que no va a volver a ocurrir. Pues hombre, yo qué sé, ¿cómo te voy a asegurar que no? Yo puedo asegurar que no nos va a bombardear Rusia, pues no, lo lógico es que no bombardee Rusia aquí a España, ni que caiga nada aquí, pero lo puedo asegurar, pues no, ¿quién es capaz de asegurarlo? Nadie es capaz de asegurar nada. Y un apagón, pues lo normal es que no ocurra. Pero al 100%, pues no, nadie puede asegurar al 100%. Pero ocurrió otra avería, claro que sí. En este país estamos muy acostumbrados a ser entrenadores de fútbol, políticos y dar nuestra opinión sobre todo lo opinable, ¿no? Y lo cierto es que los expertos tienen que analizar 750 millones de datos. De esos 3 fallos que se produjo en el sistema, que habíamos conocido que fueron 3 consecutivos y que al tercero fue cuando directamente nos llevó al nivel de tensión 0. Si los expertos necesitan tiempo para poder analizar esos 750 millones de datos, cuando menos los que no somos expertos en la materia habrá que callar un poco y esperar, ¿no? Sí. Podemos imaginar que puede haber muchas posibilidades, lo complejo que es. Es que, de verdad, que la vida en sociedad es muy compleja. Yo he dado muchas vueltas. ¿Tú sabes la complejidad que es abastecer las tiendas de Madrid para que todo el mundo tenga pescado, carne en la tienda para que 3 millones o 4 millones de habitantes puedan comer cada día? Es muy complejo. Pues imagínate esto, para todo un país. Que lleguen tus 220, que tengas un enchufe para enchufar, que llegue. Es complejísimo y cuando falla, no se puede. Bueno, pues ha fallado el porqué, pues vamos a verlo. Vamos a ver qué ha pasado. Es que no se puede decir otra cosa. Me temo que seguiremos hablando del apagón durante algunos días más y que la bronca política va a estar instalada durante algún tiempo en nuestro país. Ha pasado ya de la esfera nacional a la autonómica a la local, como hemos podido ver. Vamos a otro asunto, porque el próximo 30 de mayo se va a celebrar las brazadas solidarias en la piscina de la Argentina para recaudar fondos para la asociación AOEX en la lucha contra el cáncer. Escuchamos tanto al delegado de Deportes como a la presidenta de AOEX en Mérida. El evento tendrá un carácter solidario e inclusivo, donde todos los participantes lo harán por una causa común, primando los valores como la solidaridad y el compañerismo. Este proyecto nace con un fin: sensibilizar sobre la importancia de la concienciación de la enfermedad, el apoyo a pacientes oncológicos y el apoyo a quienes lo enfrentan. Asimismo, acercar el deporte de la natación a toda la población, especialmente a las personas mayores, colectivos especiales y al público en general, uniendo deporte y solidaridad. AOEX, como entidad beneficiaria, destinará los fondos recaudados a sus programas de apoyo psicológico, asistencia a pacientes y familiares y acciones de concienciación de la enfermedad. Desde la Asociación Oncológica Extremeña animamos a todos los ciudadanos a participar y contribuir por esta causa noble. Para aquellos que no puedan participar, se habilitará una calle cero. Hoy es un día de máxima alegría pensar que una persona que se dedica a la natación
porque, como podréis ver, yo no lo puedo hacer. Pensó en la Asociación Oncológica Extremeña. Nosotros, como ya nos conocéis, algunos ya somos ya con una trayectoria de 27 años, tenemos la inquietud de llevar los proyectos a cabo a través, o sea, únicamente para los pacientes y familiares. Bueno, Amaia Franco, presidenta de AOEX Mérida, qué gran labor están realizando en un tema tan difícil como es el cáncer. Y bueno, ojalá que sigan sucediéndose actividades solidarias como esta, porque AOEX, tú que además estás en otra asociación, sabes lo difícil que es mantener, sobre todo el objetivo económico de la asociación. Sí, mira, me parece que están haciendo una labor estupenda. Imagínate, ya de por sí te dicen que tienes cáncer y es una noticia, pues imagínate, que te cambia la vida, se te viene todo abajo y ese es el primer paso. Entonces, cuando hay una asociación, antes estabas solo, no había, y te lo tenías que comer tú solo con tu familia. Ahora hay una asociación a la que tú acudes y ves que un gran porcentaje de afectados tiran para adelante cada vez más, cada vez más. Es increíble cómo se está luchando contra el cáncer de una manera en la que antes era, vamos, te quedan 2 telediarios, como quien dice, y ahora mismo te prolongan la vida y hay muchísima gente, más gente que lo supera, que se quedan atrás. Y luego ese efecto compañía de no sentirte solo es bestial. Entonces me parece cualquier tipo de asociación de cualquier tipo de enfermedad de este tipo es de vital importancia para que el que lo sufre no se venga abajo y se quede totalmente desvalido. Yo, después de lo que ha dicho José María, que está en el tema y conoce el tema, poco que añadir. La compañía es importantísima. Existe también otra organización que es AFAL, ¿no? Sí. Que se dedica a ayudar económica y moralmente a los tratamientos avanzados oncológicos en centros especializados de España. Bueno, todo el tiempo que se dedique a... Y que piensa no solo en enfermos, sino en sus familias también. Exacto, claro. Es importantísimo. Claro. Sí, el apoyo. En la protección. Que todo el tiempo que dediquemos y todas las acciones que se organicen benéficas para ayudar a esta gente, es decir, no estáis solos, estamos todos los demás, pues son buenas. Bueno, volvemos a la actualidad política, aunque ya de forma breve porque tenemos poco tiempo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado a los grupos parlamentarios que den su apoyo al Gobierno para convalidar el decreto antiaranceles dotado con 14.100 millones de euros y que no den, dicen, la espalda al país. Sánchez ha pedido el respaldo de las distintas fuerzas políticas durante su intervención este lunes en el Círculo de Economía en Barcelona ante la votación del próximo jueves en el Congreso de los Diputados para convalidar las medidas destinadas a sectores afectados por los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El jefe del Ejecutivo ha defendido que su gobierno ha sido el primero de Europa en aprobar un paquete de medidas, el denominado Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, dotado con 14.100 millones de euros destinados a empresas, trabajadores que puedan verse afectados por la crisis arancelaria. El Ejecutivo aprobó estas medidas mediante Real Decreto y ahora debe conseguir el apoyo de la mayoría del Congreso de los Diputados para convalidar. Y aquí veremos de nuevo retratarse a todas las fuerzas políticas. Pepe. Por favor, señores políticos, únanse, hablen, dialoguen, pacten, que ninguno tiene la razón 100%, por favor. Las medidas del otro que sean positivas, las aprueben, hayan esta merca. De todas maneras, España agota y de todas maneras yo creo que fundamentalmente hay por encima una teatralidad, una escenificación, una presencia pública de la lucha de los políticos que me recuerda todo lo mal que lo pasamos en la pandemia, cuando cada 15 días había que renovar el estado de alarma y la gente se estaba muriendo. Entonces, es que si no es posible tener acuerdo, consenso y paz y buena voluntad en un asunto como aquel, como dice, nos estamos preparando para dentro de 90 días, que a ver si... Ya veremos lo que hace Trump, porque los que le conocen dicen, hace caso a lo que hace y no a lo que dice.
porque de momento es una recogida atrás en casi todo, ¿no? Pero más vale prevenirlo. Sí, yo es que con esto es que me pongo bastante de los nervios. Soy tranquilo y me pongo de los nervios. Porque es que no interesamos, no interesamos. El ciudadano no interesa a los políticos. Lo que interesa es, quítate tú que me subo yo. Entonces, todo lo que propongas voy a intentar que vaya mal para que te estrelles. Todo lo que... Da igual las consecuencias. Yo que sé, es que ha habido tantas votaciones que han sido negativas. Subida de pensiones, el salario mínimo, yo que sé, hay tantas que se ha votado en contra y todas, y esto de los aranceles, pues no sé qué va a pasar. Yo lo que dice Pepe, por favor, ponernos a favor. Si votan en contra de esto es que les interesa poco este país, a quien sea. Yo creo que no es así, pero lo que intentan es cargarse a que está en el gobierno. Pero si a nosotros nos da igual que esté en el gobierno, lo que tiene que hacer es gobernar y sacar medidas que nos favorezcan, que nos beneficien a todos, que nos protejan. Y no lo que dijo un insigne político que luego fue ministro de Hacienda, que cuando estaba en la oposición dijo cuanto peor, mejor. Claro. Es que es de lo que se trata, cuanto peor, mejor. Entonces, no lo voy a votar en contra para que vaya peor. Y a ti no te vote nadie y luego me voten a mí. O sea, ya está bien del juego ese. Eso sí que tiene un peligro para que el ciudadano pase olímpicamente de la política, no la transparencia. La transparencia también. Pero estas medidas, o sea, medidas tan claras como esta, que se voten en contra y de buena gana, la gente pasa políticamente. Bueno, en fin, y ahora veremos cómo se retrata Europa ante la llegada de esos aranceles, si no hay recogida de vela previa por parte de la administración americana. En cualquier caso, qué forma de verdad de complicarnos la vida en este mundo. Cuando parece que todo puede funcionar un poquito, llega un agente externo, en este caso Donald Trump, y empieza a distorsionar la paz comercial, por decirlo de alguna manera. Pero si ha habido algún momento paz comercial. Es indudable que de las grandes crisis salen grandes fortunas. Pero se sabía, Fran. Es que la gente no lo sabía. Mira, yo estaba hace poco en Argentina y han votado un presidente, Milei, que todo el mundo sabía lo que era, pero lo ha votado y todo el mundo sabía lo que era. Yo me he encontrado Buenos Aires lleno de pintadas, pero en los pasos de cebra enormes, que ponían, ¿y qué os pensabais? ¿Y qué esperabais? Entonces, se sabía que iba a ganar Trump. O sea, nos tenemos que haber preparado. Europa se tenía que haber preparado. Europa es una potencia mundial. Si se organiza, es la primera potencia mundial. De todo, en valores, económicamente, comercialmente, en todo. Nos tenemos que haber preparado, no nos hemos preparado. Porque si es difícil prepararnos aquí en España, porque se vota en contra, imagínate en Bruselas, que hay países y cada país tiene sus partidos que votan en contra. Eso es un puzzle que tiene que ser muy complicado, pero hemos tenido tiempo para organizarnos y luchar contra aranceles y luchar contra mil gaitas que se le ocurren a este hombre, porque, vamos, o sea, es que se enfada hasta porque hagamos relaciones con China. Hombre, ellos, vamos, se enfada, pero el Partido Popular también se enfada, porque vayamos a China y, sin embargo, aquí en Mérida se va a montar una fábrica de electrodos o de baterías de una empresa china. Eso no nos molesta, pero sí nos molesta que el presidente vaya a hablar a China. No sé, hay una doble moralidad o triple moralidad que ahora sí ahora no. Yo he visto casos en Castilla-La Mancha donde el PP protestaba contra las nucleares y el PSOE a favor, y aquí en Extremadura o al revés, el PSOE a favor y el PP en contra. La misma situación, en un sitio a favor y en otro en contra, depende cómo me venga. Entonces, esto no es así. Depende si estoy en el poder o no. Esto no es así, está claro. Bueno, nos vamos, señores. No hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, el análisis y la opinión de nuestros picoteros en esta mesa en la que analizamos la actualidad diaria de proximidad aquí en La Picota, en Televisión Extremeña. Pepe, que pases una buena semana
Disfrutes de este tiempo tan cambiante que a ti te gusta. Muchas gracias. Gracias. Lo mismo te deseo, José María. Viene Gracias. más lluvia, viene más lluvia. Viene más lluvia, sí, sí, que es buena, que es buena. Aunque estamos algunos cansados ya, ¿eh? Por estos lares no estamos tan acostumbrados a tantas precipitaciones. Y a ustedes decirles que, en principio, agradecerles como siempre su fidelidad y su seguimiento y recordarles que mañana tenemos una nueva cita para vernos aquí en Televisión Extremeña, en La Picota. Así que buenas noches, no olviden ser felices.